All Talks, una producción de Aranzadi La Ley, presenta Trayectorias con Sentido. Alejandro Touriño no viene de una familia de abogados, ni de apellidos compuestos, ni de herencias. Viene de una casa donde su padre se levantaba muy temprano para ir a trabajar cada día, donde la palabra esfuerzo se conjugaba en presente. Hoy dirige uno de los despachos más disruptivos de España. Dirige un máster también en el IE, cría a sus hijos y nada mariposa a primera hora de la mañana, todos los días. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es el propósito que lo sostiene? Pues bienvenido, Alex. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Estoy muy contento. Muchas gracias por la invitación y encantado de charlar contigo. Pues lo que queríamos preguntarte y meternos en tu cabeza, si tú ahora haces esa retrospección desde que empezaste hasta el momento en el que estás ahora, ¿podrías identificar algún hábito, algún propósito, algún hilo conductor, un eje que te haya llevado a lo que estás? ¿Qué es lo que tú ves? Fíjate, yo creo que hay un hilo conductor que ha de alguna manera marcado mi carrera, tanto en la parte profesional como en la personal, que ha sido todo lo vinculado al esfuerzo. Yo desde niño, y eso yo creo que es también mérito de la familia en la que uno nace y lo que uno va viendo, que es la cultura del esfuerzo. Eso pues se ha ido combinando con el deporte cuando era más niño, cuando estaba en el instituto, y yo creo que eso es lo que me ha ido marcando o me está marcando cada día del trabajo. Es decir, al final esa cultura del esfuerzo, de la dedicación, de la pasión, de dedicarle todo el tiempo y pues eso, un poco los mejores esfuerzos que uno sea capaz en cada una de las cosas que hace. Pues dices, es mérito de la familia de origen. Y ese es uno de los privilegios, ¿no? Que a veces uno no es consciente, que es consecuencia de la lotería natural, que tú has nacido en un entorno en donde se valoraba ese esfuerzo, se reconocía, de modo que ibas hacia eso. Y uno cree que todas las familias son iguales, pero no. Y esto que tú estás ahora identificando como eso es lo que me ha impulsado a seguir más adelante, a esforzarme a hacer más, es lo que finalmente fue el hilo conductor. Y me has contado... No, absolutamente. Y de hecho, es que, como tú decías, al final es una suerte de lotería natural, porque es algo que tú no eliges, pero que marca mucho los pasos en tu vida. Cuando tú ves, como ha pasado a mí, pues el esfuerzo de tus padres para su propia vida personal, también para proyectarla en este caso en su hijo, te das cuenta que es muy difícil renunciar a eso cuando los valores que te han inculcado van en esa línea. Uh-huh. Pero en las mismas circunstancias alguien podría decir, uy, no nací con los mismos privilegios que los demás, que tuvieron, o sea, aquí hemos escuchado gente que ha tenido a poetas en su salón hablando con sus padres, que ha tenido a políticos, y que eso le ha mostrado una validación de la ambición de donde uno puede estar. Y que el motor sea empujar eso. Por ejemplo, que me has contado que has estado de camarero en Londres cuando eras muy jovencito. ¿Qué te enseñó? Bueno, Y además que hoy lo puedes utilizar en la abogacía. Yo creo que cada etapa personal marca mucho el futuro de las personas. En mi caso, yo soy de un sitio pequeño, de Ferrol. Cuando yo estudié la carrera en Santiago, al final, digamos, es una distancia bastante manejable, son 100 kilómetros, pero cuando acabé la carrera tomé la decisión de irme a vivir a Reino Unido. Y de hecho, pues estuve allí durante un tiempo y para mí supuso, yo creo que una gran decisión profesional y personal. ¿Pero por qué tomaste esa decisión? Pues por muchos motivos, porque había una suerte como de consenso social a mi alrededor de que yo debía opositar, no dejaba de ser un razonablemente buen estudiante, todo apuntaba que en un entorno de tranquilidad y seguridad ganar una oposición hubiese sido una muy buena apuesta, y algo, como rumiaba en mi interior de que yo quería otra cosa. Y dije, oye, temporalmente me voy a ir a vivir a Reino Unido. Y me fui allí y la verdad es que cambió
cambió bastante mi manera de entender las cosas, por muchos motivos, por el elemento más cosmopolita, por el encontrar con un montón de personas que tienen una visión distinta de la vida, por tener digamos, salirte de esa distancia, digamos, más de protección, o en la que tú vives de manera más natural, o donde, digamos, el camino está muy trazado. Y luego una cosa que a mí me parece fundamental, y es que cuando estás solo y te tienes que valer de ti mismo y de las personas que eres capaz de, digamos, de gestionar a tu alrededor para salir adelante, te das cuenta que alcanzas un elemento de madurez, yo creo, muy elevado. Para mí ha sido, yo creo, una de las decisiones que más ha marcado digamos, mi trayectoria personal y profesional, y estoy muy orgulloso de ello. Y de hecho, muchas veces tengo conversaciones, no me siento en potestad de dar consejos a nadie, pero muchas veces cuando me preguntan, oye, el tema de pues estar un tiempo viviendo fuera, yo siempre digo que es un cambio siempre a mejor, porque le ayuda a uno a identificar qué es lo que realmente quiere hacer, y te cambia. Me encanta esto que contás, porque además yo desde que estoy en España escucho que padres y madres te dicen, sácate una posición como un lugar de protección, en donde ya no te echan, y en lugar de eso tú decidiste salir de ese ámbito de protección, que es tu pueblo, tu familia, e irte a un lugar diferente, con una cultura distinta, con un idioma distinto, porque lo que tú querías era el rock and roll. Bueno, yo creo que también va ahí, es decir, hay una parte personal que impacta mucho, y lo que uno aspira y busca en la vida. Pero a veces te das cuenta que es un poco lo de las ranas que caen en el agua caliente, que poco a poco van aguantando, y hay un determinado momento donde yo creo que es mejor salir y realmente tomar una decisión y pensar si eso es lo que a ti te apetece. Quizás hubiese sido mucho más feliz si hubiese tenido la oportunidad de estudiar o de ganar una oposición, pero como digo, bueno, yo estoy, la verdad, ¿Tienes esa duda? ninguna, no, me siento absolutamente privilegiado. Además es que eres como la Dalí del emprendedurismo en la abogacía, del esfuerzo de seguir, o sea, nadie te ha regalado nada. Yo me siento muy contento, pues, de las muchas o pocas cosas que haya podido lograr. Estoy muy contento, me siento que todos los que estamos, digamos, en este sector, en la abogacía de los negocios, somos absolutos privilegiados. Hablabas antes de qué aprende uno estando fuera, y es darle valor a las cosas. Y eso para mí es muy relevante. Muchas veces, cuando estamos con pequeños problemas del día a día, que no digo que no se justifiquen, pero digo, "Ostras, que esos son problemas del primer mundo". Es decir, que hay otra serie de cosas que nosotros no estamos ni siquiera ni viendo ni padeciendo, y que es un poco injusto, egoísta, y acepto todas las circunstancias, pero es injusto, egoísta el pensar que somos, pues que no somos privilegiados. Yo al menos me siento de esa manera. Y todos los días le dedico un montón de horas a mi vida, le dedico un montón de horas al trabajo y a la familia, pero siento que somos absolutos privilegiados. Hay que ser consciente de eso. Y por el contrario, este amor por la disciplina, por el esfuerzo, ¿qué, qué desventajas te trajo? Bueno, yo creo que muchas veces lo que te impide es decir, ese espíritu de superación, de esfuerzo, de conseguir cosas, te impide a veces disfrutarlas. El dedicarle tanto tiempo a, oye, tengo que conseguir este objetivo, consigues el objetivo y luego casi es un check y un y sigo a la siguiente. Y un poco a veces uno echa la mirada atrás y dice, joder, he conseguido esto y esto, y no lo he disfrutado tanto como uno debiera. Me imagino que será un proceso casi de ciclotimia mental, pero que, bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que hay veces que deberíamos pararnos un pelín más y disfrutar más de los pequeños o grandes éxitos que somos capaces de conseguir en cualquier faceta de nuestra vida. Creo que a veces disfrutamos más del proceso que del producto, ¿no? Y parece que cuando ya estamos por alcanzar el producto, ya es, bueno, esto llegaría a cualquiera, vamos a por el siguiente. Entonces generas como una dinámica en donde siempre la zanahoria está más allá, y que como que es como el horizonte, ¿no? Que tú caminas y te lo van moviendo. Completamente. Yo siempre digo una cosa, y probablemente me ponga en formato jurista, pero siempre entiendo que esto es como una obligación de medios. Es decir, al final
uno, pensando en la abogacía, uno debería ser, creo, a mi juicio, a mi manera de entender la vida, uno debería poner todo el esfuerzo que está a su alcance para conseguir un objetivo. Y ese es para mí el gran valor. Esto a veces en alguna discusión o en alguna conversación que tengo, por ejemplo, con mi hija mayor, dice, oye, pues este examen, yo que hubiese querido esta nota, y yo, desde mi óptica de padre, es que has hecho todo lo que estaba en tu mano y con eso no puedes reprocharte nada, más allá de, como tú decías, el producto o el resultado concreto final. Ujú. Bueno, y hablando de esfuerzo, eres deportista de natación. ¿Sabes que yo nadaba? Te conté. Sí, esto me lo has contado. Nadaba antes del voleibol. Y la verdad es que ir a entrenar cada día, meterse en la piscina, que siempre está fría, bueno, por lo menos donde yo nadaba hace algunos añitos, es duro, es duro. ¿Qué te ha enseñado la natación para que luego te sirva en la vida? Yo creo que esos son otro de los elementos que uno no elige, para al menos en mi caso, pues fue un poco, digamos, conducción de mis padres y la gran lectura que yo saco de lo que soy hoy en todo ese esfuerzo de juventud es claramente la disciplina. Alguien que, como tú decías ahora, alguien que se levanta a las 6 de la mañana para irse a nadar en agua que no está caliente, hay pocas cosas que le den pereza en la vida. Con lo cual yo creo que de alguna manera te entrenas o te vas construyendo para algo que luego pues que no es un paseo de rosas, sino que tiene ciertos obstáculos. Tan comulgo con eso que con mis hijos estoy tratando de hacer algo similar. Luego ellos decidirán si les apetece seguir en la natación o no, no con ningún objetivo de convertirse en atletas olímpicos, sino en el hecho de tener una serie de valores y disciplinas de esfuerzo, de resultado, de competir contra ti mismo. Bueno, pues sale. Pues la natación es un deporte individual y luego te pasaste al waterpolo, ¿no? ¿Y qué hay ahí en el juego en equipo? ¿Qué aprendes de eso? ¿Y cómo puedes utilizar eso en el despacho, en la gestión del talento de las diferentes personas? Que hay gente que son más llanero solitario y otros que son jugadores de equipo. Es un poco como dos capas, es decir, luce mucho más o disfrutas mucho más cuando estás en un deporte de equipo y donde hay un balón entre medias y donde, digamos, esa parte de inteligencia emocional, de donde te posicionas respecto de una tarea que es muchísimo más monótona. Es decir, yo recuerdo de niño pues estar entrenando 6 días a la semana, 3 horas al día. Esto honestamente creo que es difícil que a nadie le pueda gustar, más allá de que te puedas acostumbrar. ¿Qué ocurre? Que uno es la capa absolutamente necesaria, la natación, para que luego puedas disfrutar de ese otro deporte que tiene ese elemento más colaborativo. ¿Cómo eso impacta en el día a día en la gestión de una firma? Honestamente no lo sé, pero seguro que ha marcado. Creo que uno de los elementos más relevantes de la gestión de un negocio es clarísimamente la gestión de las personas. Y yo creo que gestionar no es decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino construir un espacio de cierta autonomía y libertad donde cada uno pueda sacar lo mejor de sí mismo. Suena como muy etéreo y muy filosófico, pero yo odio que me den órdenes y eso es lo último que yo hago. Es decir, al final, en mi día a día entiendo, muchas veces cuando estoy en alguna conversación con algún socio, es decir, yo no te voy a decir a ti lo que tienes que hacer. Tú lo que te puedo decir es qué herramientas tenemos o tienes a tu disposición, elige las que a ti te puedan funcionar mejor y sal al mercado a ofrecerlas. Ese es un poco el camino, la manera en la que yo lo puedo. Y la dirección, ¿no? ¿A dónde vamos hasta aquí? Luego, ¿cómo llegas? Te podemos ayudar, dar recursos, pero luego la autonomía es una de lo que valoramos más una vez superado el nivel. O sea, podemos dar de comer a nuestros hijos, tenemos un techo, qué sé yo, el incentivo económico ya no es lo que nos hace hacer algo más. Esto en general cuando hay que hacer actividades comerciales que los abogados... Completamente, pero al final hay un elemento también de coherencia. Es decir, el socio de una firma tiene una serie de tareas y una serie de obligaciones, pero también tiene que entender que es una persona con autonomía y con independencia. Alguien que aspira
a mi manera de ver las cosas, alguien que aspira a liderar un proyecto, ya sea un área, un equipo o lo que sea, no puede pretender tener una guía permanente por parte de un tercero. Es decir, al final yo creo que ese rol de socio es un rol también de liderazgo, en uno u otro sentido, pero un liderazgo con el objetivo de conseguir cosas concretas. Bueno, y con todo esto del esfuerzo, ya cerrando con lo del esfuerzo, ¿qué te habría gustado saber de más joven cuando creías que todo se conseguía con esfuerzo? Lo sigo pensando, pero es cierto que me hubiese gustado algún tipo de mensaje, que seguramente lo haya recibido y no escuchado, en la línea de disfrutar más del camino. El no... Yo soy una persona muy de marcarme objetivos, trato de ser como muy racional, de, oye, pues tenemos este objetivo, tenemos que conseguirlo, y la manera de hacerlo, entiendo que son estos pasos, y a veces esa parte más de sentimiento, de disfrutar esos pequeños pasos que vas dando en el día a día, se pierden. Y lo miro con un poco de retrospección y miras atrás y digo, joder, hemos hecho esto que realmente, objetivamente, es relevante o es súper interesante, y sin embargo no tengo la percepción de que lo haya disfrutado tanto. Pero es que parece que el horizonte te lo ponen un poquito más allá, ¿no? Es como una meta volante que permanentemente se está moviendo. Se está moviendo para adelante, para adelante. Bueno, y con esto de los orígenes, que vienes de una familia de clase media, una familia normal, y que te has movido realmente y has crecido con la profesión, una cosa que me comentabas es muy distinto ser rico que ser hijo de ricos. Sí, a ver, lejos de posicionarme en ningún entorno económico concreto, pero hay una realidad, es decir, yo vengo de una familia de clase media, he sido la primera persona de mi familia que ha tenido el privilegio y la suerte de acceder a la universidad. He visto cómo mis padres se sacrificaban de una manera enorme para darme esa posibilidad. Y creo que es honesto y coherente que cuando tú tienes a alguien que es un modelo, digamos, de esfuerzo, como lo han sido en mi caso mis padres, tratar de corresponderles, cuanto menos con esfuerzo. Oye, pues yo me podía haber ido a la universidad, que las cosas no hubiesen salido, haber dejado la carrera, o no tener el camino o el talento o la habilidad para poder, digamos, desenvolverme. No ha sido el caso, mis padres, pues eso, se han sacrificado. Yo tengo pues el recuerdo de mi padre levantándose muy temprano para ir a trabajar todos los días, de mi madre permanentemente, digamos, prestando atención pues eso, a la evolución personal y yo creo que académica de su hijo, sin más presión que haz lo mejor que tú seas capaz, pero eso a mí me ha marcado también un poco el camino hacia dónde querer ir. Entonces, eso es muy distinto a mi juicio, y lo veo con mis hijos. Mis hijos ya tienen dadas determinadas cosas que yo no tuve en su momento, y que ellos lo valoren es realmente complejo, y es un esfuerzo en el que le pongo, o es algo al que le pongo mucho esfuerzo y dedicación. Yo soy un fanático viajero, he viajado por un montón de países, pero es cierto que he podido empezar a viajar a una etapa, vamos a decir, tardía. Mis hijos, pues mi hijo pequeño tiene 5 años y ha estado en una docena de países. Trasladarle digamos, lo privilegiado que es por el hecho de irse un día a Nueva York o ir otro día a Londres, es una tarea compleja. O no sé. ¿Y cómo se hace? Pues yo creo que con un mensaje permanente, y a veces parando y decir, oye, date cuenta que esto, no todo el mundo puede hacer esto, y tienes que valorarlo. Al mismo tiempo queremos cuidarlos, preservarlos de que no vean el dolor que hay en el mundo. ¿Cómo hacemos para que valoren, que sean conscientes de sus privilegios? Pero yo creo que explicando las cosas. Es decir, yo recuerdo hace un par de Navidades que nos fuimos con los niños al Polo Norte a ver a Papá Noel. Y en un determinado momento estaban como aburridos, y yo los saqué a un lado y digo, vosotros no sois conscientes de que, primero, vuestra madre, vuestro padre, vuestra familia, que ninguno habíamos tenido la posibilidad y la oportunidad de venir aquí. Entonces, queréis ser conscientes que esto
cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta trabajo y tenéis que valorarlo. No es lo mismo el rico que el hijo del rico, completamente, pero yo creo que hay un ejercicio de realidad y de trasladarle que las cosas no vienen solas y que las cosas son fruto del esfuerzo. También te digo una cosa, yo creo que ese modelo y en mi caso mis hijos son todavía jóvenes, pero ese modelo de aprendizaje que yo he tenido de ver a mis padres esforzándose permanentemente, mis hijos lo ven sus padres. Su padre trabaja muchísimo, su madre trabaja lo mismo o más, y mis hijos a fecha de hoy pueden tener muchos defectos, pero la pereza no está entre ellos. Yo veo a mi hija que se levanta los fines de semana, es la primera que se pone a estudiar sin que sus padres le digan nada, y eso pues habrá un elemento de suerte, pero quiero pensar también un elemento de que los niños ven que las cosas llegan porque uno le pone mucho esfuerzo y dedicación. Bueno, ojalá puedas, porque estamos creando, por lo menos en este lugar del mundo, en este lado, gente que le cuesta entender esto. Tenemos un rol de responsabilidad los padres en eso. Estoy de acuerdo contigo. Sí, es difícil. Bueno, con esto de la situación en el mundo, estamos viviendo momentos tremendos de mucha incertidumbre, de mucho dolor en la humanidad, que si tú fueras el CEO, el CEO que algunos ven arriba, que por cierto tú no crees en Dios, ¿no? Yo soy ateo. ¿Ateo o agnóstico? Bueno, yo creo que estoy más cerca del ateísmo que del agnosticismo. Vale, pues eso también. Y pues pongámonos que el mundo lo dirigimos nosotros y que está aquí. ¿Tú a quién pondrías? De muertos vivos de la historia, Mira, a dirigir. me cuesta, déjame que te responda un poco a la gallega. No te doy un nombre concreto, pero sí te hago un estereotipo del sujeto. Yo creo que alguien que pongas a liderar debería tener una experiencia acreditada de que es capaz de hacer eso. A mí, en ese momento de incertidumbre global en el que vivimos, donde además observamos conductas muy recientes, absolutamente reprochables desde un punto de vista ético y profesional, uno se da cuenta que eso tampoco está en casualidad. Es decir, el incentivo del sujeto que lidera la empresa más importante de un país, que es el propio país, o que tiene un rol muy relevante a nivel internacional, debería ser alguien, primero, que tiene una motivación económica y una motivación de prestigio que creo que a fecha de hoy no se da. Con lo cual, alinear... ¿Pero se te ocurre un nombre? Tírame un nombre. Me cuesta mucho, pero yo veo, te doy 35 si quieres. El consejero delegado de una compañía del IBEX, que dirija una compañía con propósito, me parece que tiene el talento o tiene la experiencia suficiente como para poder dirigir un proyecto de otra naturaleza. Lo que creo que son experimentos complejos es tener gente con poca formación o gente con poca ambición profesional, más allá. Ética reprochable. Absolutamente. No estamos viviendo un momento acorde a los líderes que tenemos actualmente. También te digo que todo con distancia se ve de otra manera. Y si uno hace un repaso de la historia del siglo XX o de cualquier época precedente, yo creo que también ha habido seguro un montón de líderes que no estaban a la altura de expectativas, y por una cuestión casi estadística son muy pocos los que uno puede identificar como grandes referentes históricos, y entre medias pues habrá habido pues épocas de valle donde nadie florecía. Es cierto que ahora estamos todos con una hastía, creo que global, y de mucha incertidumbre, y pues ver las noticias da cierta pereza o cierto resquemor, pero bueno, yo creo que también son momentos cíclicos, y dentro de todo eso, y pese al momento en el que estamos viviendo, pues en entornos privilegiados como puede ser España, la Unión Europea, pues la verdad es que ves que el camino en términos generales se obra de manera bastante natural. No, inclusive hace poquito escuché una charla de Elsa Punset que empezaba, que nos preguntaba cuáles eran nuestras intuiciones en relación con grandes KPIs del mundo, ¿no? De la desnutrición infantil, el embarazo adolescente, el analfabetismo.
y todos teníamos la percepción de que estamos mucho peor de lo que estamos a nivel mundial, ¿sabes? O sea, incluyendo los bolsones de pobreza en África, en Asia, en los lugares donde se está peor. Tú, Alex, ¿eres de cambiar de opinión o de convicciones permanentes? Soy un tipo, trato de escuchar mucho, trato de aprender, que esto siempre lo he defendido. Uno tiene una suerte, es decir, digamos, de obligación de escuchar a sus maestros o de las personas, digamos, en línea jerárquica de quienes dependen, pero creo que hay un aprendizaje absolutamente enorme de todos los que están a tu lado y los que están de un punto de vista orgánico por debajo de ti. Dicho eso, trato de escuchar permanentemente, pero soy una persona muy acostumbrada a tomar decisiones. Y luego una cosa que digo también siempre es que hacerse mayor o la madurez para mí es tomar decisiones y asumir las consecuencias. Y no pasa nada por equivocarse. Yo creo que Pero cuando te das cuenta que te has equivocado, ¿cambias de opinión? sí, y reacciono, trato de reaccionar rápido. Okay. Y de hecho, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional he cometido y cometo muchísimos errores. Lo que trato es de observar cuál es la consecuencia. Y si la consecuencia es negativa o no era lo que yo estaba esperando y veo que tiene margen de corrección, trato de ser ágil con eso. Ahora se habla mucho pues eso, de la tolerancia cero al error. En mi caso, y lo pongo muy en el día a día en el despacho, yo creo que es mejor equivocarse en cosas, pero hacerlas, que no estar una parálisis por la inacción que no te lleva a ningún sitio. Pues eso es muy común en nuestro sector, que vemos riesgos antes que oportunidades. Y Pero volviendo, tiene sentido. porque es nuestra profesión. Sí, tiene sentido porque es una profesión que está muy basada en la confianza, muy basada en, digamos, minimizarle riesgos a los clientes. eso, en la solera, absolutamente. Pero volviendo a lo de los cambios de opinión, y ahora sí te pido uno que digas, a ver, puedes pensarlo un rato. ¿Recuerdas una convicción profunda que hayas cambiado en los últimos tiempos? Me cuesta identificarlo. A lo mejor en el ámbito personal uno puede tener ciertas creencias y luego adopta otra decisión porque también vive en comunidad y te obliga de alguna manera a adoptar determinados cambios. Por ejemplo, en el plano personal, yo siempre he abogado bastante precisamente un poco por mi origen y por digamos, mi historia personal de la importancia de los idiomas en el mundo profesional. Y estaba bastante obsesionado con que mis hijos fuesen a un colegio británico. Mi mujer tiene una opinión distinta, ahí no digo quién ha ganado, pero ahora te lo cuento en el resultado y lo observarás, y te das cuenta que al final, pues en esa búsqueda de equilibrios donde todos estemos razonablemente confortables, aceptar otras decisiones o aceptar otros caminos te puede llevar a resultados que puedan ser igual o incluso mejores de los que tú puedes haber previsto. En mi caso, al final, mis hijos van a un colegio español con mucho impacto en el ámbito internacional, con, digamos, bastante cosmopolita, porque tiene alumnos mis hijos van a San Patricio, pero es un colegio donde con valores religiosos, que pese a que yo no tengo una creencia religiosa, digamos, empatizo o comulgo con todos esos valores. Al final uno es un ciudadano de una sociedad concreta y los valores que ellos trasladan son absolutamente los mismos que yo trato de trasladar a mis hijos en el cole, y luego en términos de visión global veo cosas que me fascinan. No quiero hacer aquí una suerte de promoción como tal, pero veo sobre todo, bueno, a mi hija mayor y también al pequeño, que tienen un método de aprendizaje que no tiene nada que ver con el que yo tuve. Formación, estudian muchísimo inglés, muchísimo francés, alemán, obviamente español, tienen unos métodos didácticos que van muy en la línea de retar ese challenge permanente de pensar las cosas, de no aceptar nada por dado, de exposición pública. A mí creo que me gusta mucho eso. Inicialmente mi visión era un poco más, digamos, visión anglosajona digamos, más recta. Reconocimiento, y en lugar de eso están generando habilidades. La verdad es que el mundo que viene es tan desconocido que habría que ir a las bases, ¿no? Que los chicos aprendan a aprender. Tenemos un reto, y si a eso le sumamos el entorno tecnológico al que vivimos a fecha de hoy,
marcado, mediatizado por la IA, lo que sí nos damos cuenta es que se tambalean de alguna manera las bases sobre las que nosotros nos hemos movido. Sí, es un futuro desafiante. Divertidísimo. Y divertido. Bueno, los desafíos son divertidos, ¿no? Y son terrenos de oportunidades. Uh-huh. Volviendo a esta idea de oportunidades, desafíos e ideas preconcebidas, la abogacía del establishment, ¿no? El segmento de esa abogacía de los negocios de alto valor añadido tiene determinada forma de actuar y de moverse, una cultura específica que uno puede desafiar, así como el futuro. ¿Tú qué idea de la abogacía has tenido que desterrar para liderar un despacho como el tuyo? Yo diría que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Se nos llena la boca permanentemente de hablar de innovación, y cuando alguien hace las cosas de manera distinta, normalmente es objeto y sujeto de crítica. Yo creo que en ese destierro de ideas preconcebidas, yo lo que creo es que hay un montón de cosas que se pueden hacer de otra manera, que se pueden generar organizaciones horizontales, que se puede dar valor a la cultura de la firma, que se puede apalancar el crecimiento de una marca sobre la meritocracia. Yo lo he visto en mi casa, lo veo en el despacho. Yo estoy profundamente agradecido porque un día llamé a la puerta, pues siendo junior de abogacía, me la abrieron, me dijeron: oye, trabaja todo lo que tú quieras o todo lo que tú puedas, porque el camino es ilimitado. Y en mi caso lo he visto en primera persona, pero es que lo veo de manera recurrente con la gente que está a mi alrededor. Pues los últimos nombramientos que hemos tenido de socios dentro de la firma, pues son gente pues que lo mismo, ha llamado a la puerta con un hambre enorme, le hemos dado oportunidades, pero se las han ganado y van a jugar o están jugando un papel relevante dentro de nuestra organización y en el contexto global. Y de la abogacía que no te gusta, de la abogacía que ahora, después de ¿cuántos años tienes de ejercicio? Pues tengo ahora mismo 44 años y empecé con 20 y pocos, cerca de 10 años. No, así. ¿Qué es lo que te salvó de no ser el abogado que no querías ser? Pues yo creo que el no tener miedo a ser uno mismo. Me encuentro muchas veces en determinados contextos o conversaciones donde hay valores con los que no comulgo. Soy una persona bastante poco beligerante, con lo cual cuando veo que algo no me atrae, lo que suelo hacer es echarme a un lado. No trato de cambiar el mundo ni muchísimo menos, sino de estar en lugares donde me sienta cómodo y donde me permitan realizarme. He tenido experiencias con clientes, muy pocas afortunadamente, pero experiencias con clientes donde tengo pues un objeto de un encargo, y de repente estás trabajando y te das cuenta que no te dejan trabajar. Y ahí me siento absolutamente frustrado. Es decir, prefiero... ¿Y qué haces con un cliente con el que no te gusta trabajar porque no te deja trabajar? Pues yo creo que es una conversación también honesta y abierta. Y me ha pasado en alguna ocasión decir: oye, culturalmente no estamos alineados, lo que yo te propongo no te encaja, tú te estás gastando un dinero, yo estoy dedicándole tiempo, y eso supone una frustración. O sea, ¿despides al cliente que no te gusta? Esto es una cuestión, te diría, casi anecdótica en vida, porque cuando uno empieza a trabajar con alguien, normalmente hay un periodo previo donde cada uno sabe con quién está. Obviamente te puedes llevar ciertas sorpresas, pero creo que hay una realidad de que clientes y abogados externos nos encontramos por muchas circunstancias. Pero yo creo que el que viene a nosotros y el que nos contrata, yo creo que ya sabe cuál es la cultura de la firma, de qué manera entendemos nosotros las cosas. Yo siempre he dicho... O sea, ¿te pasa que los que vienen ya saben a lo que vienen y encajan con la cultura de la firma? ¿O te ha pasado de que no te gusta? Mira, nosotros trabajamos con la mayor parte de las compañías del IBEX y te puedes imaginar que la diversidad es absoluta, pero el que viene a nosotros sabe que somos una firma y tiene pros y cons, porque somos una
firma valiente, que somos una firma que no ha tenido o no ha crecido sobre la base de hacer las cosas igual que los demás. Y eso no es ni bueno ni malo, sino simplemente es un signo de identidad. Entonces, el que viene a nosotros, pues sabe que estamos muy orientados a negocio, que tratamos de que las cosas puedan salir. No somos una firma, y entiendo que hay otras y que hay otros momentos y que hay determinadas necesidades que a lo mejor nosotros no somos el despacho con el que trabajar. Pero veo cada vez más cómo la sociedad va virando hacia eso. Las personas que a fecha de hoy, los General Counsel que lideran las grandes corporaciones, son gente que está mucho más alineada con esa visión, déjame decirlo así, más abierta de la vida y del mundo de los negocios. Lo que pasa es que todos dicen lo mismo, Alex. Todos dicen que están orientados a negocio, todos dicen que son pro deal, todos dicen que entienden el sector económico de su cliente. Sí. Difícil es demostrarlo. Bueno, yo creo que lo demuestras en el día a día con los resultados y Clientes. con la confianza de los clientes. Yo tengo algo que me pone profundamente contento, y es que trabajo con muchos clientes desde hace muchísimo tiempo. Y siempre digo lo mismo, y a veces el mensaje se puede malinterpretar, pero muchas veces hemos llegado a sitios y le hemos dicho al cliente en otros términos, pero diciéndole: lo que no le das a otros o lo que no quiera nadie, dámelo a mí. Dame la oportunidad de jugar ese partido. Si no te gusta, oye, cada uno nos vamos por nuestro lado, pero mi ambición inicial no es estar en este cliente, hacer una facturación X y salir, sino tener una recurrencia, y eso, es decir, que estoy muy orgulloso porque clientes que incluso nos han puesto un poco en el reto de, oye, estamos acostumbrados a trabajar con X, ahora nos pasa menos, pero con este tipo de firmas, y bueno, fenomenal. Lo que no quiere nadie, dámelo a mí, déjame explora y vamos a ver cómo funciona. Y hay clientes con los que hemos empezado con piezas de trabajo muy pequeñas, y a fecha de hoy pues tenemos un volumen de trabajo muy recurrente, y de nuevo entiendo que sobre la base de que nos lo hemos ganado con esfuerzo, con dedicación, con empatía, con ponerte en los pies de donde está el otro. ¿Es lo que dice todo el mundo? No lo sé. Bueno, volvamos más a ti que al despacho. ¿Quién ha sido tu mentor? Me considero muy privilegiado en el sentido de que he tenido un montón de personas. Entiendo que es decir, uno es el producto, el resultado final digamos, de la intervención de mucha gente. Desde mis profesores en el colegio, obviamente mi entorno familiar, mis primeras jefas, que el otro día comía con ellas, mis primeras jefas cuando empecé a trabajar en una multinacional, el primer jefe que tuve en una firma más pequeña en la que yo empecé, donde circunstancialmente tuve mi primer contacto con tecnología, y a partir de ahí empecé a construir mi carrera profesional. Y luego diría que dentro de Fija, digamos que ha habido, como obviamente han impactado en mí e impactan en el día a día, quien está, digamos, en dirección de firma, las personas, mis socios, que están, digamos, en un nivel jerárquico de pares, pero también con las personas del día a día de trabajo. Pero como digo, digamos que marco como dos caminos. Cuando yo entré, empecé haciendo litigación civil. Ahí Javier López, que es uno de los socios de la firma, pues la verdad que me recibió cuando pues yo era muy joven, y me dio, yo creo que una guía y un camino que pues luego cada uno ha seguido pues su propia ruta, pero que me sirvió mucho para posicionarme o para tener la oportunidad de dirección de firma. Y luego hay, digamos, un segundo escenario, que es obviamente la persona que tiene, digamos, el arrojo o el atrevimiento, la valentía de pues a alguien que está en sus early 30s, decirle: ¿te apetece liderar un despacho? Eso es un reto, y ahí estoy profundamente agradecido a Hugo de Fija, porque me dio esa oportunidad hace más de 10 años de decir: oye, ¿qué te apetecería hacer? He tenido su guía y, digamos, su ayuda en todo momento, y la sigo teniendo a fecha de hoy. Y creo que lo que más valoro es lo que trato de, digamos, de trasladar aguas abajo, y es que me dejan trabajar, siempre me han dejado trabajar, y eso para mí es un elemento fundamental en el comportamiento diario. Vale, Hugo en el liderazgo de la firma. Y en estos últimos años, en donde habéis crecido tanto, tú sabes que habéis recibido un montón de críticas. ¿Hay alguna que te haya hecho replantear y que hayas aprendido algo a partir de esas críticas? Como diciendo, bueno, mira, esta la tomo y mejoro.
Lo primero que tiene que identificar uno cuando recibe críticas es saber quién y por qué. Yo creo que eso te tiene que ayudar, digamos, también a darle el valor que corresponde. Creo que recibir crítica siempre es positivo, en el sentido de que hace que no te acomodes, y creo que creerse las cosas no ayuda, pero creo que también hay que tomar determinados comentarios y determinados, bueno, pues observaciones, vamos a ser políticamente correctos, de una manera muy ligera. Yo trato de escuchar a todo el mundo, trato de entender cuál es el racional que está detrás de eso. Nosotros, como hemos dicho antes, hemos cometido muchísimos errores, yo he cometido muchísimos errores, y cuando alguien me ha trasladado una crítica con un error, sea, digamos, constructiva o, vamos a decir así, destructiva, he tratado de enmendarlo. Hay otras críticas que uno las recibe como parte natural de la evolución. Esto es un poco lo del Quijote. Ujú. Cabalgamos. Pero hay alguna que tú puedas decir, mira esto, me han dicho esto y he cambiado porque esto me ha servido para mejorar. Bueno, ¿Podrías mencionar una? el modelo de liderazgo, en alguna ocasión, pues tienes alguna conversación, decir, oye, pues tienes que ser más asertivo en determinado comportamiento. O yo creo que uno va aprendiendo en la vida que decir cosas que son impopulares o desagradables es complejo. Y tardas, o yo al menos he tardado, creo que algo de tiempo en decir que no, y en decir no lo estás haciendo bien, y esto no puede seguir así. Eso históricamente a mí me ha costado más. No sé si es una suerte de buenismo. Yo jamás he proferido un grito, jamás he recibido un grito, y eso para mí es algo intolerable. No digo que eso se deba convertir, ni muchísimo menos, pero sí el decirle a alguien, oye, este no es el camino, no es la manera, y si seguimos así, esto no va a funcionar. Ese tipo de críticas a veces son duras, pero yo creo que la misión de uno, si quiere evolucionar, es escucharlas y aprender y mejorar. ¿Y en algún momento te has sentido como un outsider en este segmento de la abogacía? Todos los días. ¿Sí? Pero piensa que tiene cierto sentido. Es decir, la abogacía de los negocios en España, y te diría a nivel internacional, está históricamente construido sobre dos prácticas que son corporate y tax. Y nosotros, por nuestra propia naturaleza, donde hemos construido todo a través de la tecnología, hemos nacido como outsiders y caminamos en una sociedad donde ese rol de outsider realmente existe. ¿Qué ocurre? Que esto tampoco es un ejercicio de invención de la rueda. Uno mira economías más poderosas, piensa por ejemplo en Estados Unidos. Las grandes firmas de la costa oeste, su palanca, su diferencial en el mercado es la tecnología. De alguna manera es lo que nosotros hemos tratado o hemos construido en los últimos 10-15 años en el despacho. Posicionarnos como una firma full service, una firma de abogacía de los negocios, pero donde el elemento, digamos, pivotal, o la columna vertebral es la tecnología. Hace 10-15 años era extraño. Uno miraba las páginas web de las grandes firmas a las que admira y la parte de tecnología era, digamos, el patito feo, y a fecha de hoy cada vez cobra más importancia y es rara la firma. Es transversal, ¿no? Bueno, primero es transversal, y luego que cada vez más todo el mundo lo identifica como una realidad. Vivimos en una economía digital, y negar los ojos o negar esa realidad para mí es perder una oportunidad enorme que nos ha dado un cambio de tiempos. Uh-huh. Y si tú tuvieras ahora, te dicen, mira, Alex, hasta aquí has llegado y te vamos a mandar a dirigir este comité de dirección mundial para dirigir a la humanidad. No creo que sea el mejor candidato para ello. Pero que tienes que dejar tu rol en un Uh-huh. despacho Uh-huh. y no puedes hablar con tu sucesor. Entonces tienes que dejarle 3 ideas, mandatos, órdenes escritas. ¿Qué le dejarías en relación con tu sucesión? 3 mandatos de sucesión. Bueno, me parece una tarea compleja y te va a parecer ambigua, pero creo que es coherente con mi manera de entender las cosas. Lo primero que es que el que venga tendrá que crear su propio proyecto. Y eso creo que es fundamental. Es decir, creo que no se trata de darle mayor o menor continuidad al proyecto de otro, sino construir el tuyo propio. Eso sería uno.
Uno segundo es que creo que es algo que a nosotros nos ha funcionado y que yo entiendo, y lo he dicho ya varias veces en esta conversación, es dejar trabajar a los demás. Y luego ya casi te diría que como una petición o una suerte de súplica o ruego hemos construido una cosa muy única porque somos, diría, la única firma de abogacía de los negocios, al menos en España, pero casi me atrevería a decir en Europa, donde su espina dorsal es la tecnología. Ese diferencial yo creo que nunca deberíamos perderlo. Pero son mi pequeña carta a los Reyes Magos. Tres. Bueno, y estas entrevistas, y ya vamos terminando, tienen que ver con identificar. Al principio hablamos del hilo conductor, cuál era el propósito, qué era lo que te impulsaba, y al final la trayectoria de uno, que de esto se trata estas entrevistas, es desde el propósito hasta el legado. Y el legado un poco, qué es lo que uno quiere dejar. ¿Qué te gustaría que dijera tu obituario? A mí me quedan todavía muchas cosas por hacer, pero, o espero. Para dentro de 60 años. 60 años está bien, compramos. Bueno, igual es demasiado ambicioso, pero pues me gustaría que, sobre todo en mi entorno más personal, la percepción o la percepción pueda ser que realmente he hecho lo mejor que he sido capaz en cada momento, tanto en el plano personal como en el plano profesional. No aspiro a ser el mejor abogado, aspiro a ser el mejor abogado con mis capacidades, mis limitaciones y mi talento. Y lo mismo en el plano personal. Intento ser el mejor marido, intento ser el mejor padre, intento ser el mejor hijo, intento ser el mejor amigo. No me sale, seguro. Uno tiene, cuando le dedicas tantas horas al trabajo ya, digamos, a la vida personal, uno tiene un poco la sensación de que es un malabarista donde tiene que estar permanentemente en tensión para conseguir que ninguna de las bolas caiga. Pero me gustaría que me recomendaras como alguien que ha hecho las cosas lo mejor que ha sido capaz. Todo lo que ha sido posible. Pues la idea que me queda es, nunca te he visto, pero Nadando Mariposa, que es tu estilo, ¿no? Que es el estilo de más esfuerzo, levantar los brazos, me parece una cosa titánica, ¿no? En cada una de las líneas de tu vida, ¿no? El esfuerzo, el tratar de, con lo que tengo, a lo máximo hacerlo lo mejor posible, no lo máximo que puedo llegar, sino hacerlo, ¿no? El proceso, es ese camino siempre tratando de exigirse al máximo. Mira, el profesor de teatro de mi hija dice, referido al teatro, pero yo lo haría aplicable a la vida o a la abogacía, dice el teatro es un 10% inspiración y un 90% transpiración. Pues yo considero que lo nuestro es exactamente lo mismo. Pues que tu esfuerzo dé siempre frutos. Muchísimas gracias. Millones de gracias por la invitación, Lili. Un placer.